Nos acompaña en esta ocasión Santiago Beruete, que es antropólogo, doctor en filosofía, profesor de filosofía y de sociología. Él da clases en Ibiza y además de ser es escritor, escribe novelas, es un apasionado de los jardines y ha tenido la fortuna de escribir su tesis doctoral sobre el mundo de los jardines, pero también de escribir una obra maravillosa que se llama Jardinosofía. Es una obra a la que hay múltiples referencias en los medios de comunicación, ha sido todo un éxito y es este libro de aquí, va por la 5ª edición, se empieza a traducir a diferentes idiomas y cuando leí sobre esta obra, digo, madre mía, lo que hay que aprender, es un libro que no se te desprende de las manos. Ese es el objetivo. Pero tampoco se te desprende del alma, es que te llega. ¿Por qué? Porque habla de los jardines y de lo importante que son los jardines, ¿no? Entonces hace un análisis de la historia de los jardines a lo largo, por todas las culturas y ese afán que tenemos todos los humanos de crear jardines. ¿Por qué creamos jardines? ¿Por qué tenemos ese afán de hacerlo? Entonces lo vas descubriendo a lo largo del libro, ¿no? De los diferentes capítulos del libro. Yo me quedo con una frase que él dice, los jardines nos dicen muchas cosas acerca de lo que entendemos por la buena vida, de la manera que tenemos de relacionarnos con nuestro entorno físico y nuestros semejantes. Los hábitos y valores que cultiva la jardinería bien podrían guiar la búsqueda del bien común y mejorar la convivencia social. Nosotros estamos empeñados como Reserva de la Victoria, tenemos que mejorar esa convivencia social, tenemos que mejorar nuestro entorno. Y este libro habla mucho sobre ello y creo que nos hace falta tantos jardines en esta isla, nos hace falta cuidar tanto los jardines que ya tenemos, que me parece que contar contigo hoy para la isla de Lanzarote es un placer y una necesidad. Gracias. Bueno, primero dar las gracias al Cabildo, a Ana, a la UNED, de estar aquí, que para mí es un privilegio estar en una isla tan maravillosa como Lanzarote, y me siento un poco como entre amigos y en una situación un poco especial, porque ha nacido todo de la mutua simpatía a la distancia, porque hoy ha sido el primer día que nos hemos conocido, pero lo cierto es que ha habido una buena simpatía desde el primer momento. Voy a hacer una especie de pequeño experimento, ¿vale? De pequeño experimento jardinosófico, por decirlo así, ¿no? Bajo este título que hemos puesto a la charla, plantear la ciudad, plantar la ciudad, el jardín como proyecto de sociedad, yo me propuse un poco cómo transmitir un contenido de este libro y de otras investigaciones que hago, que son muy dilatadas en el tiempo, son muchos años de investigación, de una manera que sea amena, que sea entretenida, que al mismo tiempo resuene en la cabeza, como dice Ana, se te pega al alma y a las manos y te acompañe un poco, ¿no? Y te haga reflexionar. Entonces me planteé hacer la charla de una manera un poco sui generis, que es, yo lo que me he planteado es, he escrito una serie de aforismos, en concreto unos 15, y los voy a ir parafraseando, voy a dejar que se posen un poco en el aire, dejaros unos segundos para que penséis en lo que estoy diciendo. Son frases muy sencillas, pero después las voy a ir ilustrando haciendo una especie de recorrido por la historia del jardín, por la historia de las utopías urbanísticas, por la antropología, por la sociología, la filosofía. Y eso va a ser la charla. Entonces, bueno, antes de empezar, yo lo que quería es también hacer un poco explicar lo que me ha traído aquí, ¿no? O sea, bueno, como ha dicho Ana, a mí me ha traído este libro, Jardinosofía, cuyo título es un neologismo, es una palabra que yo inventé al principio con la única intención de dar visibilidad, de designar un género que existía mucho antes de mi libro, que es un género filosófico literario, ¿no? Que se remonta pues, a Epicuro, a Virgilio, a Lucrecio, todos ellos autores y otros muchos que celebraban el gozo intelectual y sensorial de los jardines, ¿no? La vivificadora experiencia de cultivar, el contacto benéfico con la naturaleza. Todas esas obras, que son muchas de muy distinta intención, época y estilo, todas ellas yo veía que compartían un trasfondo, ¿no? Una misma idea, ¿no? La idea que yo veía es el anhelo de una sabiduría genuina, ¿no?
que nos ayudase de alguna manera a vivir con más lucidez y más serenidad. Y esta sabiduría, en griego Sofía significa sabiduría, y jardinosofía podría ser algo así como la sabiduría que obtenemos a través de los jardines, pues esa sabiduría se reconoce, la marca distintiva de esa sabiduría es la felicidad. ¿No? Pero no cualquier tipo de felicidad, no la felicidad acumulativa, mercantilista, que muchas veces nos venden envasada, ¿no? Que cuanto más tienes, más feliz serás, sino es una felicidad que yo la asociaba o la vinculaba a la tranquila posesión de uno mismo, ¿no? Que decía Séneca, el filósofo estoico, o a esa forma razonable de placer, que es uno de los caminos, ¿no? De Epicuro, que es un filósofo cuya alma está siempre por estas páginas paseándose, ¿no? O sea, la mejor manera para mí, a mi humilde entender, ¿no? De procurar esa salud del alma es cultivar el propio huerto, ¿no? En un sentido literal y metafórico, ¿no? Cultivar el propio huerto es una recomendación que hace Voltaire al final de uno de sus cuentos más famosos, El Cándido, que acaba así, ¿no? Cultivar tu propio huerto. Bueno, yo lo que he aprendido es que cuando cuidas de las plantas, de algún modo nos reconectamos espiritual y vitalmente con la tierra que pisamos, ¿no? Que favorece, desde luego, el cultivar favorece el diálogo con uno mismo, que es una de las claves de la filosofía, ¿no? Antístenes, un famoso filósofo heredero de Sócrates y de la contemporáneo de Epicuro, le preguntaron: ¿qué ha aprendido usted de la filosofía? Pues la filosofía me ha enseñado, dijo, a hablar conmigo mismo, ¿no? Mantener el diálogo con uno mismo es una de las cosas que yo he aprendido, quizá porque requiere cierta humildad y soledad, ¿no? Ahora hablaremos de eso. Y la paz interior, ¿no? Todo esto que estoy hablando es para mí el verdadero sentido de jardinosofía, ¿no? Y es por eso por lo que lleva este título, ¿no? Que es un neologismo, una palabra con la que intentaba designar a una vieja tradición que para mí recorre la historia del pensamiento desde la noche de los tiempos, pero que nadie se había molestado en bautizar, ¿no? Y yo lo único que intentaba era sumarme a esa vieja tradición, ¿no? Ponerme detrás de una larga lista de gigantes que para mí han sido importantes como pensador y también como en mi vida, ¿no? Me han ayudado a vivir mejor, a tener una vida más apetecible, ¿no? Y antes de pasar un poco a hablar de los aforismos, quiero hacer una reflexión sobre esto, ¿no? Hay desde luego un tipo especial de literatura que consiste en reducir la trama, reducir el argumento, la descripción, los personajes, el diálogo, incluso la voz del autor, a lo mínimo, diríamos al trazo enérgico de una sola frase o unas pocas, ¿no? Habrá quien piense, desde luego, que los aforismos son comparables a las semillas. Son, como decía Platón, en uno de sus diálogos más famosos, son semillas de sabiduría. Pues bien, los aforismos se parecen a semillas en el sentido de que a veces pueden encerrar un ensayo o una novela en muy poco, en potencia, ¿no? Otros lo compararán a la simiente, ¿no? Que encierra el código genético de un libro de muchas páginas. No faltará tampoco quien, por el contrario, los vea como o le venga a la cabeza la idea del bonsái, ¿no? Una especie de bonsái del pensamiento, una especie de epopeya o tratado en miniatura. Tampoco faltará los que imaginen que los aforismos pueden ser como flores de invernadero, ¿no? Cuya fragancia, cuya embriagadora fragancia perdura, queda en el aire, mucho tiempo después del silencio que se abre tras el punto final. Bueno, como quiera que sea, como flores de invernadero, como simiente, como semillas, como bonsáis, lo cierto es que desde mi punto de vista vivimos en un mundo superpoblado, abarrotado de palabras, ¿no? Y que los aforismos para mí, y es lo que intento, es que son una especie de cortesía cara al lector, ¿no? Y una manera también más rápida y más segura de tocar su alma, de llegar directamente a las personas. El lector o el oyente o el auditorio, como vosotros, podéis ahorraros el esfuerzo de suspender voluntariamente la incredulidad y apurar de un trago, sin pensároslo dos veces, como unas reflexiones de alta graduación, ¿no? Un pensamiento concentrado en muy pocas palabras, ¿no? Un ligero aturdimiento te nubla la vista, te nubla un poco la conciencia cuando una frase te toca, ¿no? Te llega directa al corazón y por un momento sientes como la fresca caricia, ¿no? de la verdad, de que has tenido una pequeña epifanía, una pequeña revelación, ¿no? Todos los aforismos para mí tienen algo de sortilegio, de
de maldición, de vaticinio, de revelación incumplida, ¿no? Son como suenan a veces como la frase inaugural de una narración memorable o como la que cierra abruptamente un libro revelador. Y estos pensamientos que voy a ir desgranando ahora, estos 15 que he intentado concentrar para no ser muy pesados las ideas que quería transmitiros, pues están escritos con las manos sucias, ¿no?, de tierra, con las manos encallecidas por el uso de las herramientas, ¿no? Y esto creo que les da una cierta credibilidad, ¿no? No pretendo, desde luego, ni que sean un herbario de frases, de hermosas frases desecadas, para mí muy irritantes, como vemos ahora por todos los lados. No sé si aquí, como en Ibiza o en otros lugares, está todo de moda, frases que parecen ser semillas de sabiduría, pero son clichés, ¿no?, desde mi punto de vista. Ni mucho menos pretendo tampoco ser un oráculo manual, ¿no?, de los amantes de la jardinería, y aún mucho menos, desde luego, un tao de sabiduría jardinera. Me voy a limitar a intentar hacer un manifiesto a vuela pluma del jardín como un proyecto de sociedad, ¿no?, del jardín como una medicina del alma, ¿no?, en el sendero de lo que decía Sócrates, ¿no?, que la filosofía era terapia del alma, o como decía Epicuro, que la filosofía debía ayudar al alma, debía no solamente proveer la salud del espíritu, sino también del cuerpo y del alma, ¿no? Bueno, pues voy a empezar, si os parece bien, a soltar uno de estos primeros aforismos para que lo voy a dejar suspendido ahí en el aire para que lo meditéis unos segundos, ¿no? Es muy sencilla la idea. La cerca hacia el jardín. Desde los más remotos orígenes, o sea, en nuestra civilización se ha entendido siempre el jardín como un espacio de naturaleza cercado, vallado, delimitado, bordeado. Es un trozo de naturaleza privilegiada separado por una valla o por una cerca que puede ser de piedra, puede ser de ramas, puede ser de estacas, puede ser de empalizadas o puede ser incluso marcas simbólicas, pero es siempre un trozo delimitado. Podemos rastrear el origen de esta palabra, de jardín, en sus orígenes indoeuropeos, ¿no? Todas las lenguas del grupo indoeuropeo comparten la raíz gorto. La raíz gorto originariamente significa cerramiento, cerca. La palabra jardín entra al español en el siglo XV, según el diccionario de Coromines, y proviene del francés, del jardin francés, que a su vez es un diminutivo de jard, que significa huerto, y un derivado del fráncico gar, seto, cerco. En alemán se dice Gart y en inglés Jahr. O sea, todo este pequeño y rápido, así fulgurante viaje etimológico lo que nos recuerda, avala la idea de que el jardín es un trozo de naturaleza cercada, que la acerca hacia el jardín. Esto es lo que lo diferencia a la naturaleza silvestre, la naturaleza salvaje, ¿vale? Es una segunda naturaleza. Por otro lado, si nos vamos un poco a la antropología, sabemos que nuestra historia, en nuestra civilización, la revolución agraria, la revolución neolítica, la revolución del Estado, los primeros estados surgen con la domesticación de animales y plantas, allá entre 5.000 y 7.000 años, diferentes lugares del planeta, surgen los primeros estados prístinos, aquellos estados hidráulicos que controlan el agua, como es el delta, el creciente fértil del Nilo, como es entre el Tigris y el Éufrates, como es en las orillas del Indo, en India, o como es el río Amarillo en China, o los ríos, las cuencas hidráulicas del Amazonas, o en Mesoamérica, en México. En todos estos lugares tienen lugar la revolución agrícola. Se empieza a domesticar a los animales y plantas, comienza el Estado, comienza el alfabeto, comienza la historia, comienza la civilización, comienza la organización social y comienzan los jardines. Aunque también comienzan cosas que arrastramos desde entonces y que no son tan gratas, como es la desigualdad social, como es la explotación del hombre por el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Los jardines sabemos que comienzan con la revolución agrícola. Hay teorías que dicen que los cazadores recolectores del Paleolítico pudieron tener jardines portátiles, hay teorías muy sui generis, pero ninguna evidencia arqueológica. Es más poético que real. Lo que sabemos es que ya en Mesopotamia existían los famosos jardines colgantes, los pensiles colgantes de Mesopotamia, que construyó el emperador para Semiramis para que recordara los bellos oasis en los que ya había nacido. Tenemos evidencias que en Egipto había jardines de hace 5.000 años.
De hecho, quizá habéis oído o leído una noticia que a mí me encantó el otro día leer en la prensa, ¿no? Porque una expedición científica española perteneciente al CSIC había descubierto en Luxor, en la antigua Tebas, las evidencias arqueológicas del que quizás sea el primer jardín que tenemos noticia. Era apenas un microjardín de 3×2, 6 metros cuadrados, dividido en unas casillas de 30 centímetros, donde se ha comprobado que había plantas de flor y semillas de distintas vegetales. Parece ser que cumplía algún tipo de ritual o formaba parte de los ritos funerarios. No sabemos, más que lo que tenemos claro es que hace ya 4.000 años, lo han datado en 4.000 años, el jardín era importantísimo para nosotros y ocupaba una posición en la entrada de una tumba como una posición de privilegio, ¿no? Bueno, no me voy a enrollar más, voy a pasar al siguiente aforismo, ¿no? El siguiente aforismo os va a resultar cercano, ¿no? El jardín es una metáfora visible de la felicidad, una isla en tierra firme. Vosotros y yo somos isleños, vivimos rodeados de mar, en tierras rodeadas de mar. El jardín es en cierta medida una isla en tierra firme, ¿no? Pero me quería pararme a que pensarais en esto, ¿no? Los jardines no solamente han sido una realización material, no son el hecho de construir darle forma a la naturaleza para disfrute humano, sino que son también y al mismo tiempo una creación intelectual de primera envergadura, ¿no? Esta es una de las ideas que yo defiendo, es uno de los más sofisticados artefactos culturales en todas las civilizaciones, desde los antiguos egipcios hasta nuestros días. Es uno de los medios de expresión cultural más refinados. Los jardines expresan no solo una cosmovisión y un proyecto de sociedad, sino que expresan también un ideal de vida, expresan, de eso hablaremos más tarde, expresan incluso una escuela ética, son un modelo ético. Desde la antigüedad han constituido un modelo, o un documento, mejor dicho, de los sueños de perfección social. Los jardines nos hablan de la metafísica del momento, de la ideología dominante. Son un lenguaje plástico y sensorial en el cual se han ido traduciendo las ideas del momento. Los jardines formales traducen el absolutismo y la cultura y la filosofía del barroco. Los jardines paisajistas, como después veremos, traducen una época constitucionalista, liberal, etc. Cada época se ha visto reflejada en sus jardines, ha escrito o reescrito sus claves, sus sueños, sus idearios, de algún modo, en el lenguaje fugitivo de las plantas, ¿no? Pero bueno, llegado a esto podemos preguntarnos por qué los seres humanos han sentido siempre necesidad de construir jardines. ¿Por qué desde la noche de los tiempos los seres humanos han empeñado en construir jardines? Esta es una pregunta pertinente que se haría un antropólogo. Y bueno, me vino a la cabeza una película que está teniendo éxito en Europa, por lo menos, que es la de Churchill, ¿no? La de Churchill. Churchill, en las vísperas de la Primera Guerra Mundial, allá por 1912, en una intervención en el Parlamento Europeo contra muy encendida, muy animada, con un rival político, en uno de sus discursos, un día leí esto que me sorprendió. Dice: la ocupación natural del hombre es la guerra, y añadía, y la jardinería. Y ciertamente reúne dos de las claves de la jardinería: el poder y el placer, ¿vale? Los jardines han sido escenarios de luchas políticas, han sido escenarios de legitimación, son marcas de estatus, signos de riqueza, pero son también fuentes de placer privado, son también espacios de contemplación y de retiro, espacios de reencuentro con uno mismo, lugares de epifanías espirituales, ¿no? Ahora me viene a la cabeza que San Agustín, por ejemplo, descubrió a Dios en un jardín, y estas imágenes del jardín como un espacio de revelaciones espirituales, de encuentro con uno mismo, de retiro, está presente. Son estas dos dimensiones. Pero si no nos ponemos tan estupendos, y me pregunto por qué los seres humanos han construido jardines desde la noche de los tiempos, yo diría una cosa muy sencilla: porque nos producen bienestar. Los jardines nos producen claramente bienestar. El hecho de que las personas se empeñen en convertir un trozo de tierra en un Edén evidencia para mí algo muy importante, ¿no? Estamos necesitados de serenidad, de paz, de armonía, de equilibrio, de sosiego.
¿vale? Quizá porque nos vemos sometidos continuamente a contradicciones, a tensiones muy fuertes, ¿no?, entre nuestro destino mortal y nuestra voluntad de pervivencia, ¿no?, o vocación de permanencia, entre nuestro deseo de orden y nuestro temor al caos, entre el poder de la razón y el desorden de los instintos. Estas contradicciones, estas tensiones que marcan nuestra vida, nuestras existencias humanas, encuentran una plasmación muy clara a través de los jardines. Y por eso creo que han sido un artefacto cultural, una creación intelectual a lo largo de los siglos, a lo largo de las civilizaciones, bajo todos los cielos, bajo todas las épocas, en todas las latitudes, siempre se han construido jardines. Se podría decir que los jardines intentan aunar arte y naturaleza creando belleza, y que la belleza siempre ha sido una promesa de felicidad para nosotros y que no podemos vivir sin ese horizonte. La vida se nos hace demasiado árida, ¿no? Voy a formularos a dar un pequeño giro. El siguiente aforismo que os propongo es este: ver crecer lo que plantamos es una de las fuentes de gozo más genuinas. Francis Bacon, un filósofo empirista del siglo XVI, el padre de la escuela empirista inglesa, ya escribió en su día que la jardinería es uno de los placeres más genuinamente humanos, algo que representa la humanidad en estado puro. Y es claro que, como hemos dicho antes, el jardín tiene una vocación contemplativa y meditativa. Trabajar la tierra nos ayuda a suspender el juicio, nos ayuda a vaciar la mente, a concentrarnos en el instante presente, sin la ansiosa espera de bienes o males futuros, ¿no?, que intoxican nuestra cabeza, ¿no? De alguna manera, la jardinería permite acallar el ego y purifica la mirada. Salir al jardín es una manera de entrar en nosotros mismos. La jardinería se ha entendido siempre como una manera de disciplinar la naturaleza para disfrute de los seres humanos, pero hay una manera de verla que es como yo la he estado usando, ¿no?, en este libro y en otras cosas que estoy escribiendo y escribo, ¿no?, que no solamente intentamos disciplinar la naturaleza, sino que en este intento de disciplinar la naturaleza disciplinamos también nuestro espíritu, lo fortalecemos, lo purificamos, lo pulimos, ¿no? Colaborar en el crecimiento de las plantas, de algún modo, de nuestro jardín, nuestro huerto, aunque sean nuestras macetas o nuestros tiestos, ¿no?, ayuda, qué duda cabe, a nuestro propio crecimiento, ¿no?, a nuestra renovación interior, ¿no? Nos brinda la ocasión de desensimismarnos, ¿no?, que creo que es algo muy importante. Después volveré. Ahora, antes estábamos hablando de lo que está pasando en Cataluña, ¿no? Para mí es un ataque de ensimismamiento todo eso, ¿no? El salir de nosotros mismos, descentrarnos, desensimismarnos es muy, muy importante, ¿no? Nos ayuda a la contemplación activa, nos ayuda a encontrar la paz en nosotros mismos, por decirlo de una manera muy plástica, ¿no? Tanto las plantas como nosotros crecemos buscando la luz. No somos seres vivos igual unos y los otros, y ambos crecemos buscando la luz. Otro aforismo: entre las dos sílabas de la palabra jardín cabe la inmensidad del mundo, de los sueños humanos. Como ha dicho antes Ana, los jardines nos dicen muchas cosas acerca de lo que entendemos los seres humanos por una buena vida, de la manera que hemos tenido a lo largo de los tiempos de representarnos la felicidad y la manera que tenemos de relacionarnos con nuestros prójimos y con el entorno. En esos oasis de verdor, que son los jardines, reverberan nuestros ideales estéticos, nuestros ideales éticos, y resuena la vieja y ambivalente melodía del amor por la naturaleza. Los paraísos terrestres que construimos, los jardines que construimos, son llamativamente parecidos a nosotros mismos, concuerdan con nuestros ideales, con nuestras ambiciones. Una de las ideas que preside este libro y que a mí me llevó a escribirlo es que los seres humanos siempre ajardinan sus sueños. Recurren a las plantas, a los arbustos, a las flores, para adornar, para hacerse visualizar la idea de una buena vida. Es como si no pudiéramos vislumbrar la felicidad sin el verdor de las plantas. Esta es una de las conclusiones formulada una y muchas veces en el libro, ¿no? Tanto cuando vas a ver las representaciones
que se hacen los seres humanos del paraíso terrenal, como de la vida más allá de este mundo, siempre en todas las civilizaciones acaban acudiendo a las representaciones florales, jardineras, a las plantas, para hacer visible lo invisible, que es ese mundo del más allá o es el mundo del más acá de esta vida, ¿no? Sea el paraíso terrenal o sea el mundo de ultratumba. Se podría decir, para no enrollarme demasiado, que todos los jardines de alguna manera formulan una teoría ética de la felicidad y una teoría estética de la belleza, cada una a su manera, ¿vale? Cada estilo jardinero correspondería a distintas concepciones de este tipo. Ahora hablaré de eso y veréis también por qué he traído esta caja. Explicaré, o veréis, o cobrará un nuevo sentido por qué estoy haciendo valer esta caja. Otro aforismo. En los jardines, el afán de retornar a la naturaleza se confunde con el deseo de escapar de la realidad y la añoranza del paraíso con el anhelo de un mundo mejor. Está claro, para mí por lo menos, que la utopía se respira en todos los jardines. Tal vez los jardines sean una copia inexacta, un pálido reflejo del paraíso terrenal, y este desde luego es el arquetipo de todas las utopías que se han descrito. Posiblemente un jardín o alguno de estos jardines que nos enamoran sea lo más cerca que estaremos en este mundo, en esta tierra del Edén, del paraíso terrenal, del cielo. Mi propuesta es que de algún modo los jardines han brindado a la utopía su escenografía y la escenografía le ha dado la narratividad a los jardines. Bueno, esto exigiría unas referencias que quizá nos llevarían demasiado lejos. Quiero centrarme en otra cosa, los valores implícitos al cultivo de la tierra. Es decir, en la creación de un jardín o de un huerto se requiere tenacidad, se requiere paciencia, perseverancia, humildad, esperanza. Estos valores inducen y animan a otras formas de compromiso con la tierra y con los semejantes, que es lo que hablábamos antes. Por eso puede ser una escuela ética, por eso puede ser una escuela de perfección social, por eso puede ser una escuela de mejora, ¿no?, de la vida pública. Y por otro lado están muchos de los placeres que obtenemos cultivando las plantas, o cultivando un huerto, o cultivando un jardín. Son placeres físicos y beneficios psicológicos como la serenidad, como el reposo, como el sosiego, como la inocencia también, que constituyen ingredientes esenciales de la buena vida. Yo no sé cuál es la fórmula, ojalá la supiera y os la pudiera decir, pero no lo sé cuál es la fórmula de la buena vida, pero sé que estos ingredientes son esenciales, que están ahí. Y también sé que desde la noche de los tiempos ha habido una extraña conexión, un secreto vínculo, una corriente subterránea que une a los huertos y los jardines con la felicidad. Los mitos fundacionales de nuestra civilización nos lo recuerdan, los jardines elíseos, el jardín de las delicias, el paraíso terrenal que nombraba antes, el Edén, en fin, muchos de nuestros mitos fundacionales nos recuerdan la vinculación entre ese jardín, diríamos antes de la vida o después de la vida, y la felicidad, ¿no? Quizá en nuestra vida cotidiana, que muchas veces es frustrante, que es mezquina, que a veces es desdichada, ¿no?, el jardín sea nuestra manera de soñar con un mundo mejor. Otro aforismo para vuestra reflexión. El jardinero asiste a la fiesta de gala de la naturaleza vestido de mendigo. Una de las lecciones más importantes que se puede aprender del jardín es la humildad. Esta palabra, humildad, deriva del latín humilitas, y esta a su vez la raíz es humus, la tierra negra, la tierra de cultivo, la tierra fértil, de siembra. Por eso humildad se puede traducir de una manera, etimológicamente hablando, de una manera muy literal, como vivir pegado a la tierra, vivir a ras de tierra. Cualquiera que haya cuidado un huerto familiar, un jardín comunitario, haya tenido unas plantas en una terraza o unos tiestos en un balcón, sabe que no le queda más remedio que obedecer los ritmos de la naturaleza, los ciclos estacionales, que hay un momento para plantar y otro para recoger, que hay un momento para trasplantar y otro para abonar, que de alguna manera
ha aprendido una lección muy sencilla pero muy importante en la vida, ¿no? La experiencia de que no está solo y que es insignificante al mismo tiempo. La interdependencia con todo lo viviente y la humilde aceptación de que la realidad es la que es. A las plantas, además, les agrada mucho burlarse de nosotros, ¿no? Reírse de nosotros, de nuestras ambiciones y pretensiones, cambiar nuestros planes, descolocarnos. A veces plantamos un esqueje de rosa en un lugar, pero no crece. Queremos que una trepadora crezca por una magnífica pérgola que hemos comprado en el vivero, pero no obedece. Plantamos un bulbo en una maceta, pero se echa a perder. Nos desconciertan, juegan con nosotros. Muchas veces no aceptan nuestras órdenes, nuestro mandato, ¿no? De algún modo nos bajan los humos, o quizá sería más irónico bajar al humus, ¿no? Nos bajan al humus, ¿no? Humildad, en pocas palabras, es la palabra más importante del lenguaje jardinero. Describe ahora, como hace miles de años, la relación con la naturaleza. Este filósofo, por el que siento gran estima, Francis Bacon, decía que la única manera de dominar la naturaleza es obedeciéndola, ¿vale? Tal y como es el jardín, así es el jardinero. El jardín es un espejo de nosotros mismos. O sea, si el jardinero es el oficio más antiguo del mundo, es porque desde sus orígenes los seres humanos, añorando el paraíso perdido o deseando un mundo mejor, han cultivado las plantas y estas les han ido cultivando a ellos, ¿vale? Nosotros también somos cultivados por las plantas que cultivamos. Quizá una manera de verlo sea la historia de la jardinería. Antes he dicho cómo el jardín clásico, a la francesa, formal, barroco, es la expresión de una época y un tiempo, ¿no? El espíritu de la monarquía absoluta y de la época barroca, donde los juegos ópticos, la geometría, la naturaleza se disciplina, se ordena con una visión arquitectónica. Son llamados los jardines de la inteligencia, es el poder del hombre sobre la naturaleza. Los jardines paisajistas ingleses del siglo siguiente, del romanticismo, son todo lo contrario. Son paisajes pictóricos, corresponden a una época más constitucionalista, liberal, y a otro espíritu, ¿no? Que ya apunta al romanticismo, es la sensibilidad romántica. Pero para no perdernos demasiado en esta historia, yo quisiera contar la historia de la naturaleza con una caja, ¿vale? Como una caja, por eso entendéis la razón de esta caja donde he traído estas tarjetas, ¿no? Se puede contar la historia de la naturaleza de una manera muy sencilla como una caja, la historia cultural del jardín. Uno de nuestros más famosos paisajistas, y porque siento gran admiración, creo que es un gran jardinósofo, es un paisajista profesional, no es un escritor, es Fernando Caruncho. Y este hombre, en una cierta ocasión, cuando le preguntaron por sus jardines, dijo que los jardines son una caja de luz. Pues si el jardín es una caja, el jardín entendido como una caja, podemos contar su historia como la de una caja que va perdiendo paredes, ¿vale? Los jardines medievales, que antes hablábamos, los jardines claustrales, palaciegos, son el hortus conclusus, un jardín, un huerto encerrado entre cuatro paredes. Es el jardín medieval típico. Los escolásticos lo llamaban con una expresión maravillosa paradisus claustralis, el paraíso del claustro. Están cerrados al mundo exterior, están encerrados como una caja y solamente abiertos al cielo. Son como una cámara de aislamiento abierta a los cielos, ¿no? Al reino de los cielos. En realidad son una reproducción de la casa latina con impluvium o de los jardines hispano-musulmanes, de un mundo que ve la naturaleza como una amenaza y se cierra al mundo. El paraíso está dentro, protegido. Ese jardín medieval, cuando llega el 300, el 400, va perdiendo una de sus paredes. La caja pierde una pared, se abre al paisaje, se abre a las vistas de la naturaleza, se apropia de las vistas como un telón de fondo, como parte del jardín, conquista el horizonte. Los jardines renacentistas, en las orillas del Arno, en Florencia, en las ciudades italianas, empieza a formar parte, a integrarse en el diseño del jardín como un telón de fondo, como parte del jardín. Ese jardín todavía perderá más paredes al siglo siguiente.
en la época barroca, el jardín se va a convertir como en el marco de una gran representación metafísica, ¿vale? Los jardines intentan conquistar el horizonte en sintonía con las nuevas ideas del mecanicismo filosófico, de un universo que se expande, que es infinito. Los jardines intentan conquistar el infinito. ¿Cómo lo hacen? Con los juegos de óptica, con las ilusiones ópticas, manejando la geometría y la óptica con habilidad, con mano sabia, consiguen, por ejemplo, en los grandes jardines formales, crear la ilusión de que el jardín se extiende kilómetros y kilómetros, que abarca el universo entero. Tú estás en Versalles y no ves el final del jardín, pero no es tan lejos, lo consiguen a través de ilusiones ópticas. Los jardines se extienden hasta el infinito. Al siglo siguiente, en la época romántica, en los jardines ya neoclásicos y románticos, como dice William Kent, un famoso paisajista de la época, dice: salté la valla y vi que la naturaleza era un jardín. El jardín se funde con la naturaleza, se funde con el paisaje, ya no hay barreras visuales, ya no hay vallas. Los jardineros ingleses inventan una separación, una forma de delimitar el jardín muy curiosa, que es el jaja. Este es un sonido onomatopéyico que toma de la sorpresa que les pasaba a los viandantes o a los caminantes que iban por el jardín y de repente se encontraban con una trinchera, con un foso a ras de suelo. Era lo que los ingenieros del siglo anterior francés le llamaban saut de loup. O sea, ha habido una extraña relación también entre la ingeniería militar y la construcción de jardines en aquellos siglos. Y tú te sorprendes con que hay un foso y que el jardín sí que está delimitado, pero no hay barreras visuales, se confunde con la naturaleza. El jardín, la naturaleza entera es un jardín. Han caído las cuatro paredes. El jardín se funde con la naturaleza, pero ahí no para el camino. En nuestra época, ya entrado el siglo XX, con la carrera espacial en marcha, con las primeras naves espaciales orbitando alrededor de la atmósfera terrestre, empiezan a llegar las fotografías del planeta azul, del planeta que gira alrededor del Sol. Estas primeras imágenes que aparecían publicadas en todos los medios de comunicación y que hoy de puro vistas ya nos parecen tópicas, pero que tienen un gran poder, son muy inspiradoras. No es casual que tiempo después de aparecer las primeras imágenes de la Tierra desde el espacio aparecen las primeras asociaciones ecologistas y aparece la idea del planeta como un jardín, del jardín planetario, ¿vale? Gilles Clement, un famoso paisajista francés, acuñó este término, ¿no? En una exposición mítica hace 30 o 40 años, el jardín planetario. El planeta entero es un jardín y nosotros vamos en él, como una nave interestelar en la que viajamos todos por los espacios siderales. Pero la cosa aún va más lejos, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI, ¿no? Y es muy curioso ver cómo los astrofísicos, los más avanzados proyectos en ingeniería espacial, están hablando de terraformizar exoplanetas fuera de nuestra galaxia, es decir, en pocas palabras, de mandar naves espaciales con organismos fotosintéticos, algas, plantas que puedan crear una atmósfera respirable en otros planetas fuera de nuestra galaxia, dado que las condiciones de la vida aquí pueden estar en peligro, ¿no? Estas fantasías que recuerdan fantasías futuristas y que han sido desarrolladas por la ciencia ficción, pero que también son proyectos muy serios dentro de la astrofísica, no es otra manera que hacer jardinería sideral, jardinería astrofísica, o no sé cómo llamarlo. Bueno, no voy a seguir por este camino que me estoy yendo ya a la Luna y más allá, ¿no? Bueno, otro aforismo. Por más que la materia prima del jardín sea efímera, este tiene vocación de permanencia. A pesar de estar siempre cambiando, o tal vez por eso mismo, los jardines tienen la vocación de permanecer, requieren un constante cuidado, una constante atención para mantener la unidad, para mantener la continuidad de su diseño. Lo cierto es que hasta el más maravilloso jardín, si nos desentendemos de él, desaparece rápidamente. La negligencia es mortal para un jardín. Y esto quizá explicaría por qué conservamos tan pocos jardines históricos. Robert Harrison, un famoso estudioso, decía que los jardineros, ser jardinero no es un trabajo,
aunque los jardineros trabajen mucho, no experimentan, no tienen una relación con su obra, con su creación, como la que tiene un trabajador. Su relación con la tierra no es mercantilista, no es de explotación, no es, diríamos, basada en la productividad, sino en el conocimiento mutuo y en el respeto. Y esto, de ahí empieza lo que podemos hablar del jardín como una escuela de ética o como un modelo ético, porque el tipo de relación que propone es diferente a la relación industrial, ¿no? De acuerdo con mi experiencia, a mi modo de ver, nada se opone más a la impaciencia consumista de nuestro tiempo que cuidar de un huerto, de un jardín. El sencillo gesto de plantar, ya poco importa si son rosas o son coles, se torna liberador, casi subversivo justamente por eso, por su simplicidad. En un mundo abrumado por la prisa, por el estrés, asediado por la insatisfacción, plantar es un gesto ya de rebeldía, de insumisión a un sistema, a un modelo. Hasta el más insignificante jardín, huerto, el más vulgar, el más austero, el más humilde, cuando lo contemplamos el tiempo suficiente, se vuelve infinito. Otro aforismo. Nosotros construimos los jardines y los jardines nos construyen a nosotros. Cuando el jardín se convierte en mascota, el jardinero se transforma en amo. Voy a dar un giro perverso a todo esto porque nos gusta imaginar que el jardín es un remanso de paz y es un reducto de felicidad y que por muchas veces olvidamos un hecho que es fundamental, que la belleza es resultado de prácticas antinaturales, de violencia, que de algún modo el discurso iconográfico muchas veces de los jardines tiene mucho de locura programada, que detrás de muchas de estas creaciones jardineras hay una parte de locura, de psicopatía. Tras el aparente orden se encubre el desequilibrio y la sinrazón. Agazapados en esos supuestos entornos de cariño, subsisten impulsos irracionales, instintos agresivos. Al igual que, por ejemplo, el paisajista que decíamos antes, Jim Clement, decía en una entrevista, hablando de una pradera, de un tapiz verde, una pradera verde, un césped maravilloso, él replicó, eso es un desierto biológico. ¿Vale? Esta paradoja, ¿no? El jardín no es solamente un símbolo de paz y una fuente de felicidad, sino también es un ejemplo, un modelo del dominio que ejerce el ser humano sobre la naturaleza. Si miramos desde este lado el jardín, se parece mucho a la relación que tenemos con el jardín al que tenemos con una mascota. En ambos casos se trata de una relación desigual, asimétrica, opresiva, sujeta de alguna manera a una dialéctica de amo-esclavo, ¿no? A la superioridad de uno y la dependencia y sumisión del otro. Saint-Simon, hablando de los jardines de Versalles y de los jardines formales, decía el placer de masacrar la naturaleza, el placer de forzar la naturaleza en sus memorias, ¿no? Pues algo de eso perdura también, ¿no? en nuestro gusto de dominar, de sentirnos amos. Tan pronto como empezamos a vislumbrar este deseo de dominación, empezamos a percibirlo en todo, en todas partes, y nuestra comprensión del jardín se nubla, cambia. Tras la perfección de las formas, tras la armonía del diseño y la apacible atmósfera, se encubre la voluntad de dominación, de sometimiento. Su construcción, la construcción de algunos de estos jardines históricos maravillosos, adquiere de pronto tintes sádicos, proporciones de maltrato, y se revela, para quien sepa o quiera verlo así, como un acto de refinada y crueldad narcisista. No hay nada más artificial que el deseo de ser natural. Un buen ejemplo de que la más sofisticada forma de artificio suele consistir a menudo en la aparente ausencia de artificio es el jardín paisajista. Voy a intentar sacar unas lecciones filosófico-éticas de esto, ¿no? Un proyecto no por paradójico menos sublime, perfeccionar la naturaleza para que sea natural. Pocos se dan cuenta o perciben la ironía latente en la idea de crear un jardín natural. Y aquí el sutil artificio y la paradoja del jardín inglés. La creación de un paisaje natural, la construcción o perfección de la naturaleza para que imite a la naturaleza.
para que tenga un engañoso aire de espontaneidad. Haría un comentario, o sea, cuando vemos el Jardín de Versalles, es fácil entender que, como algunos dijeron, murieron más en la construcción de Versalles que las guerras napoleónicas, porque fue una lucha continua contra la naturaleza, contra el paludismo, contra las infecciones, o sea, fue un movimiento de tierras y una labor titánica. Pero cuando vamos a ver Stowe o algunos jardines ingleses, creemos que la naturaleza era así, de prístina y maravillosa, cuando hay igual o más trabajo en estos jardines. ¿Vale? Me recuerda una cosa que leí hace poco, ¿no? Cuando, cambiando hacia un jardín inglés, o más bien un parque público de carácter inglés, el Central Park de Nueva York, ¿no? Muchísima gente piensa que el Central Park de Nueva York es lo que quedó después, el único trozo de naturaleza virgen que quedó después de construir la ciudad. Esto, en unas encuestas que hicieron en Nueva York no hace mucho, salía que era la idea dominante. O sea, la gente no pensó que eso es una creación humana, piensa que es lo que, después de construirlo, todo lo que quedó en medio, ¿vale? No es así. Los jardines ingleses son una obra muy elaborada, una estudiada naturalidad, ¿no? Por eso la metáfora visual del jardín se enriquece cuando hablamos de los jardines, se enriquece filosóficamente, diría yo, cuando hablamos de los jardines ingleses, porque estos jardines se plantean como un itinerario también mental. O sea, normalmente ofrecen escenografías cargadas de connotaciones literarias, filosóficas, de resonancias o reminiscencias clásicas, ¿no? Ahí tenemos, yo que sé, que si lagos, que si ruinas, que si templos, que si reproducciones de clásicas, que si obeliscos, que si cabañas de ermitaños, en fin, de todo tipo, ¿no? Todos estos caprichos o folies, como les llamaban, de algún modo proponen un recorrido que no solamente es físico, es también metafísico, no solamente es en el espacio, es también en la mente. Es un itinerario mental lo que hace. El paseante es al mismo tiempo espectador y actor en esas escenografías. Y estas escenografías están cargadas de gran dramatismo, ¿no? Yo aquí en el libro se recortó una parte de eso, pero una investigación que me gustó mucho es la de los ermitaños, ¿no? De cómo llegaron al delirio de tener ermitaños de carne y hueso a sueldo completo, con contrato, y que les impedían cortar las uñas y el pelo y tenían que tener una determinada dieta y tal, porque esas escenografías eran así más creíbles, ¿no? Y no sé si lo cuento en el libro o no, que decayeron porque se empezaron a poner autómatas, pues salían más baratos, ¿no? La lucha por el precio, por economizar costes ya estaba en aquel tiempo, ¿no? En el siglo XVIII. Pero a lo que quiero decir es que los jardines se convierten en el siglo XVIII en Inglaterra en una especie de juego, un jeu d'esprit, en un juego de espíritu, en un artefacto filosófico ya muy sofisticado, donde los parques paisajistas de algún modo exclaustran la filosofía, esas escenografías, todo ese propósito de pasearse, de hacer un recorrido intelectual y mental por el jardín, hará también que se transforme la práctica del paseo en una práctica estética, en una bellas artes, ¿no? Que comience ese olvidado arte de pensar con los pies, ¿no? Y que se mezcla la parte saludable del paseo con la parte artística, la parte filosófica con la parte física, ¿no? Y hace de los jardines quizás sean la materialización, la viva expresión de una filosofía en 3 dimensiones, ¿no? Esto lo hacen especiales los jardines ingleses. Bueno, otro aforismo, sentencia o máxima: cultivar ejercita una ética del cuidado, nos desensimisma y colma. No hay jardineros insatisfechos. Se podría decir de la experiencia del jardín lo que Epicuro dijo de la filosofía, ¿no? Que contribuye a la salud del cuerpo y del alma, y que si no, no es buena filosofía, ¿no? El jardín, de algún modo, debe ayudarnos a vivir mejor, ¿no? Que según Epicuro era vivir sin temor ni grandes esperanzas. Lo cierto es que las virtudes del cuidado y de la espera que ayuda a desarrollar la jardinería sirven de antídoto, a mí eso me lo parece, contra el frenesí compulsivo de nuestra época, contra esta malsana avidez, contra este descontento dominante, ¿no? En otras palabras, la hortiterapia, por llamarlo de alguna manera, sería una manera de poder combatir la lucropatía dominante, ¿no? Esta obsesión por el dinero, por todo lo que es material, ¿no? Por todo lo que se puede comprar y vender.
¿no? Y nos propone un tipo de relación con la naturaleza que no está basada, como decíamos antes, ni en la explotación desenfrenada, ni en la codicia insaciable, ni en el aprovechamiento, sino en otro tipo de relación, más cercana, basada en respeto, en conocimiento. Lo cierto es que, y esto es también una de las reivindicaciones que yo hice aquí, es que la filosofía, aunque parece haber estado desconectada de la jardinería, nació en los jardines y tiene una historia paralela, ¿no? Es decir, tendemos a olvidarnos que la Academia Platónica, el Liceo Aristotélico, el Jardín de Epicuro, el Gimnasio de Cinosarges, todas estas grandes escuelas filosóficas clásicas se desarrollaron en jardines, en parques y jardines. Y resulta evidente además que el jardín no solamente ha sido un espacio privilegiado para la enseñanza de la filosofía, sino también un vehículo de transmisión de ideas, de saberes. En este sentido, los jardines han sido un documento de cada época, una expresión material de la metafísica dominante, de las ideas, del ideario que dominaba en una época. Otro filósofo, Walter Benjamin, dijo que todos los documentos de civilización lo son también de barbarie, ¿vale? Esto conviene no olvidarlo, porque los jardines, lo mismo que son una fuente de felicidad y placer, son un espacio de contemplación y de reposo, son también una marca de estatus, un signo de riqueza, como decíamos antes, un escenario de las luchas políticas o un instrumento de legitimación del poder, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas veces los jardines históricos eran utilizados como una especie de, antes de mandar la caballería, pues enseñaban los jardines, que es como la expresión de todo lo que, si ellos podían dominar la naturaleza así, ¿qué no harían con el enemigo? ¿Vale? Luis XIV se preocupaba muy mucho de pasear a los embajadores extranjeros por Versalles, para dejarlos boquiabiertos y también un poco atemorizados, ¿vale? Masacrar la naturaleza podía ser el anticipo de masacrar al rival, ¿no? Bueno, ya me voy acercando un poco hacia el final. Yo os propongo este otro aforismo, ¿no? Dando un poco giro ahora hacia el urbanismo. La edad de oro de los jardines está por venir. La edad de oro está por venir. Cada vez, desde luego, hay más personas en las ciudades interesadas en cultivar el propio huerto. Mayor número de espacios destinados a actividades agroecológicas. El gesto, como hemos dicho antes, no por humilde, menos subversivo de inclinar la mirada al suelo, de doblar los riñones, para sembrar encierra una auténtica declaración de principios, un planteamiento vital, ¿no? Para mí el concepto de desarrollo sostenible no captura toda la esencia y la envergadura de lo que está pasando, de esta revolución sin precedentes, ¿no? El objetivo de los urbanitas que se están metamorfoseando, se están transformando en horticultores, es menos el imposible retorno a la naturaleza que el reencuentro con la propia naturaleza. Intentando escapar de esta desalmada cultura del consumo, de la abundancia, de la aceleración, abogan de algún modo por cultivar la tierra, no tanto para autoabastecerse como para reencontrarse, como digo, ¿no? O no solo para autoabastecerse de alimentos. Antes o después de seguir así las cosas vamos a tener que optar, ¿no?, entre seguir cavando nuestra propia fosa o los cimientos de las ecópolis del futuro, ¿no? En este sueño de una revolución verde se nutre de ejemplos maravillosos, de ejemplos épicos como el de Detroit, ¿no? Ahora también las carteleras, antes hablamos de Churchill, ahora Detroit es otra película que está en las carteleras de toda Europa y de Estados Unidos por un hecho que tiene que ver con lo que voy a decir. Detroit en los años 60 era la capital mundial del automóvil, era un auténtico gulag medioambiental, están todas las grandes empresas de automóviles allá. Tenía más de 1 millón de habitantes. Cuando entraron en el mercado con la primera crisis del petróleo, los coches, en el año 73, los coches de fabricación japonesa, más baratos, los turismos, empieza a decaer la ciudad. Al final no queda ya más que los pobres y los negros, o los negros pobres y algunos latinos. Llega un momento en que la situación es caótica, los conflictos raciales han alcanzado, el ayuntamiento se ha hundido, todo es la decadencia total. La película que está en cartera yo no la he visto, pero hace alusión a uno de los conflictos, de las revueltas raciales más fuertes que había en Estados Unidos, con más muertos, ¿no? Pues bien, esta ciudad se ha renovado, ha renacido, ha resurgido de sus cenizas, diríamos como una ciudad jardín del siglo XXI.
Es una historia épica como la de la construcción de Versalles o como la del Central Park, ¿vale? Es un modelo de lo que puede surgir. En esta ciudad están en marcha un montón de proyectos de agricultura urbana, de huertos comunitarios, de medios para... O sea, han creado comunidades, han hecho la ciudad sostenible y le han hecho un laboratorio de la agroecología, ¿vale? Y ha sido un experimento en marcha fantástico, ¿no? Yo diría que el mito fundacional de esta nueva mentalidad, ¿no?, la podríamos inspirarnos, ya que estamos hablando de agroecología, en la propia agroecología, ¿no? La idea de que la tierra, abonada con detritus, con orgánicos, se pueda servir para que crezcan alimentos sanos y saludables, ¿vale?, nos da esperanza, ¿eh? Parece un milagro, parece una alquimia prodigiosa, ¿no?, que bajo el asfalto, de algún modo, están por desenterrar los jardines, ¿no?, y que las semillas del futuro pueden crecer, yo creo, en esos huertos urbanos, Bueno, podría hablar mucho sobre los huertos construidos en terrazas, en Brooklyn, por ejemplo. Hay proyectos muy serios de construir huertos urbanos y que sean rentables económicamente. Y hay comunidades de jardineros urbanos que distribuyen productos orgánicos en el barrio, en las tiendas del barrio, y están convirtiendo las cubiertas en enormes jardines, huertos, ¿vale? La sed de naturaleza en el urbanita contemporáneo solo es comparable a su hambre de serenidad y paz interior. Estos dos aspectos, ¿vale? Uno más urbano, más urbanístico, más, diríamos, social, y el otro más personal, íntimo, filosófico. Esto es lo que he intentado unir yo con la jardinosofía, ¿no? Un ideal de vida y al mismo tiempo un proyecto de vida, una cosmovisión y al mismo tiempo una escuela ética, ¿no? Lo cierto es que cuanto más superpoblado está el mundo, más fuerte es el anhelo de retornar a la naturaleza, esto lo sabemos todos, y más intensa la pulsión verdolátrica, ¿no?, por llamarlo de alguna manera. Si hemos de creer las previsiones de la ONU, en el año 2050 el 70% de la población mundial va a vivir con urbanizaciones, aglomeraciones urbanas, ciudades, en ciudades, en pocas palabras. La perspectiva es que crezcan unas 20 megalópolis de más de 20 millones, casi todas ellas situadas en los países subdesarrollados. Si es fácil hacerse esta reflexión, si 2 de cada 3 humanos van a vivir en urbes, en áreas, en aglomeraciones urbanas, todo nos lleva a pensar que la añoranza de la naturaleza va a ir a más y que la idealización de la vida rural aumentará en proporción inversa a la concentración urbana. Este proceso imparable de concentración urbana va a ir aparejado indiscutiblemente a una mayor verdolatría. Por eso digo que la edad de oro de los jardines está por venir. Y de hecho está pasando en toda Europa y en Estados Unidos y en todas las sociedades avanzadas. La pasión por la jardinería, por los jardines, es cada vez mayor. En el fondo, plantar no es más que otra forma de plantarse ante la lucropatía imperante, el consumismo compulsivo y el frenesí maníaco del siempre más. Más energía, más dinero, más de todo, ¿vale? Bueno, el jardín no solamente posee una dimensión ética y estética, como hemos hablado, sino también tiene una dimensión claramente política, que no se puede separar de las anteriores y que además la matiza y la amplía, ¿no? Los hábitos y los valores, que valga la redundancia, cultiva la jardinería, bien podrían servir para mejorar la búsqueda del bien común, ¿no?, para mejorar o perfeccionar la convivencia social, además de una escuela de rectitud moral y un escenario de la buena vida y un espacio para el disfrute. El jardín ha llegado a ser también en nuestra época un espacio de resistencia y contestación social, ¿no?, de solidaridad y rebeldía contra la hegemonía del neoliberalismo, contra un espacio de reivindicación por la lucha de los derechos de los ciudadanos y de la sostenibilidad del planeta. Son los jardines cada vez más un espacio de insumisión, ¿no?, a la lógica del mercado, de resistencia. El fenómeno de los huertos urbanos y comunitarios que proliferan por todas las grandes ciudades del mundo occidental ilustra a la perfección esta dimensión, ¿no?, política de los jardines y las relaciones que existen entre la jardinería y el activismo político.
Quizá es curioso, antes que hablábamos de Detroit, hablábamos de la primera crisis del petróleo, en el mismo año de la primera crisis del petróleo empezó una acción que al principio parecía que era solamente un happening o un gesto artístico, ellos se llamaban artilizadores, era Liz Christie y otros agitadores sociales y activistas hicieron unos gestos de articultores, ¿no? Le llamaban. Empezaron a intentar reivindicar para la comunidad solares, espacios vacíos que se habían quedado con la crisis del petróleo y con la crisis consiguiente que hubo, urbanística, pues intentaban crear jardines comunitarios, son los primeros que empezaron con el movimiento de la Green Guerrilla, ¿no? en Nueva York, y después se fue extendiendo por otras ciudades americanas y pasó a Europa, etc., ¿no? Reivindicar el suelo que había quedado ahí en barbecho sin construir para una posibilidad de construir jardines. Una de sus acciones más llamativas y más brillantes eran las que se llamaban las seed bombs, las bombas de semillas, ¿no? Que después han imitado otros muchos, ¿no? Hacían con compost, le ponían semillas, le ponían a veces un globo, a veces le ponían arcilla y creaban una bomba que tiraban en un gesto más simbólico que real esta munición en solares, en espacios vacíos detrás de las tapias para que germinara y para que crecieran jardines, ¿no? Lo cierto es que estas, ya os digo, que parecían al principio happening, se convirtió en más que, bueno, era una munición simbólica que se ha convertido de algún modo en el origen de una revolución verde muy, muy poderosa, ¿vale? Hoy en Nueva York hay más de 1000 jardines urbanos, más de 1000 jardines comunitarios. Estamos hablando también de los huertos urbanos ya como empresas destinadas a la producción de la agricultura urbana. Todo esto se está trasplantando a otras ciudades, ¿no? Yo diría que la añoranza del parque oculto bajo el asfalto, como os decía antes, es mayor que nunca en el ser humano. Ser humano al que alguien definió una vez como un jardín que crece sobre las plantas de sus pies. Bueno, si el jardín es la respuesta, ¿cuál es la pregunta? Con esto voy a acabar, ¿vale? La ciudad y el campo han mantenido siempre una relación de dependencia mutua tan conflictiva como apasionada, ¿no? A lo largo de los siglos, como venimos hablando, a veces han sido aliados naturales, a veces han sido enemigos íntimos, pero siempre han cohabitado sin darse la espalda y se han mirado uno en el espejo del otro. Antes de la revolución agrícola, de la revolución neolítica y la aparición del Estado hace tan solo 7000 años, todo era campo. Es un breve lapso de tiempo si lo miramos en una escala geológica, pero suficiente para que el jardín planetario vaya camino de convertirse en una urbe global. De continuar el proceso de concentración urbana al ritmo actual, la mayoría de los terráqueos en un futuro no muy lejano se convertirán en urbanícolas. Y no habrá nada fuera de los límites de la ciudad que podamos llamar naturaleza. Esta quedará restringida de alguna manera a los espacios intersticiales entre las megalópolis que ocuparán la faz del planeta. La Tierra, fagocitada por las aglomeraciones urbanas y contenidas en oasis de verdor, en medio de un desierto continuo de asfalto y hormigón. Tal vez no esta generación, tal vez no la siguiente, pero es cuestión de tiempo que si no se pone freno a esta metástasis constructiva, pues todos, sin excepción, viviremos en los suburbios de una cosmópolis sin centro ni horizonte. Bueno, para no dejar ahí un sabor un poco así, inquietud, ¿no? Si el jardín es la respuesta, es el último que he dicho, ¿cuál es la pregunta? Bueno, pues acabaré con un pequeño chiste que igual algunos conocéis. ¿Qué le dice un jardinero a otro? Seamos felices mientras podamos. Ahora estaría bien que eso, hacer un coloquio, ¿no? Una tertulia, sí. ¿Una pregunta? Sí, lo que queráis. Idoia. Hola, Idoia. En la charla es lo mismo, o sea, ¿hay que tener un cerco o vale 4 macetas?
Yo creo que valen 4 macetas. Yo antes le contaba a Ana, ¿no?, que yo hice un jardín con mis manos muy grande. He hecho varios jardines para amigos y no me he ganado nunca la vida profesionalmente con esto, pero sí que he hecho y jardines grandes. Ahora tengo una terraza no muy grande, pero la he convertido en un jardín. Más que el tamaño importa la relación que tienes con... ¿vale? No creo que... falta suelo, sino vale la maceta. Yo ahora estoy construyéndome una especie de... en una terraza, en un edificio muy antiguo, la estoy convirtiendo en un jardín. No como estos que decía de Brooklyn, ¿no?, que es extraordinario lo que han hecho, porque estamos hablando de un edificio de 10... o sea, creo que tienen... no quiero equivocarme, creo que son 2 hectáreas, o sea, son como 20.000 metros cuadrados en cubiertas, ¿vale? Pero saca una explotación agrícola adelante muy importante, ¿no? Sin llegar a eso, que lo hay, también hay pequeños huertos de productivos, los he visto en Madrid, los he visto en Barcelona, familiares, que gente que come de lo que produce en sus terrazas, pero yo creo que es la actitud con la que el hecho de construir, ¿no? O sea, con esta ética y estética del cuidado, del desenmismamiento, lo que he estado diciendo, ¿no? Un poco, yo creo que esto es lo más importante. Sí, bueno, en este momento dado has dicho que un jardinero nunca está satisfecho. Me parece que era el Sí. caso. Y bueno, a lo mejor a largo plazo no, pero yo que soy, bueno, soy jardinera, tengo jardín, ¿no?, desde 20 años. Hay periodos que sí, es de la frustración y vienen plagas, ¿no? Se te pierden plantas, ¿no? O sea, a largo plazo no, pero digamos que sí que hay bastantes momentos de frustración, de tanto trabajo para esto, ¿no? Sí, sí, entiendo lo que dices, o sea, y a veces te sientes abatido, ¿no? Dices, Sí. bueno, yo he pasado 2 momentos muy malos con esto, ahora que hablas, has usado una palabra que el otro día estaba dando una charla en Valencia y era las plagas, ¿no? O sea, un efecto no deseado de la globalización económica que nadie se plantea es las plagas vegetales. En Ibiza, en las Baleares, donde yo vivo, la Xylella fastigosa, que es un parásito que interrumpe la conducción de la savia de los árboles frutales, está a punto de acabar con todos los olivos, que es el árbol milenario, mítico de las Baleares. 1 millón de olivos han sido arrancados de la Puglia italiana. Y el picudo rojo, no sé si aquí lo ha afectado, que tiene algo como también de cuento moral esto, ¿no? O sea, sí, yo tenía mis palmeras allá, porque bueno, consumen poca agua y tal, pero claro, lo cierto es que esas palmeras vienen después traídas de Egipto y venían con un parásito, con un inquilino no deseado, ¿no?, que se ha comido las 3/4 partes de las palmeras de Ibiza y de Palma de Mallorca. Y que claro, nos recuerda que muchas veces anteponemos nuestras necesidades no respetamos, ¿no?, los equilibrios ecológicos. Yo, de todas formas, dicho esto, el abatimiento, la sensación a veces de que no puedes, de que te exige mucho trabajo, es cierto también que te da unas recompensas que no te da casi ninguna otra cosa. Y entonces creo que a la larga sí que es una experiencia vivida de otro tipo de relación con las cosas, ¿no? Bueno, yo sigo ahí. Ya, pues cavando. Otras, Sí. ahí sigo, ¿no? Pero es verdad que hay periodos de como decir, Dios mío. No es una vacuna definitiva contra esa satisfacción. Todo por un año el huerto, todo fenomenal, no sé qué, vino la plaga de la langosta, ¿sabes? O sea, que dijo así, o sea, se comió el huerto en nada, en minutos, una plaga de langosta. De langosta, como bíblicas. Una plaga bíblica de langostas. ¿Tenéis esto aquí? Qué cosa, asombroso. Sí. Pues tiene mucha, lo que pasa es que, claro, esto es, claro, lo que pasa es que, mira, hay jardines que no tienen nada de ecológico, evidentemente, o sea, yo creo que los mejores jardines son aquellos que están hechos con plantas del terreno y que las buenas plantas son las que son saludables, pero yo donde vivo, en Ibiza, que es un paraíso para mucha gente de una cultura de la ostentación, pues se empeñan en traer y plantar plantas que vienen de lugares
remotos, que son muy caras de mantener, que son insostenibles. Tengo varios amigos que tienen viveros y les digo, ¿pero por qué tenéis esto aquí? Si esto no va a prosperar. O sea, me dicen, no, pero deja mucho dinero porque se les mueren todas. Y siguen comprándolas. O sea, hay jardines que son insostenibles, que son una marca de estatus y una forma de decir, aquí estoy yo, y un signo de riqueza. Pero hay otra forma de tomarse los jardines, ¿no? Que son o sea, este tipo de relación con que estoy hablando aquí, ¿no? Donde las plantas, se busca la conexión con las plantas y unas plantas que estén integradas en el territorio, ¿no? Entonces, una cosa que a mí me parece atractiva de los jardines es que no tienen una única dimensión. Por eso, como hay a mitad de la charla he dicho, bueno, ahora voy a dar un giro perverso, ¿no? Pero hay como un discurso buenista, un poco naif de los jardines, pero hay todo. Bueno, en el libro hay muchas cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, de los nazis, ¿no? Los nazis eran unos defensores, el ecofascismo nazi era fascinante. O sea, ahora mismo estoy investigando a algunos biólogos que prosperaron en la época nazi, que eran precursores, aunque nos duela, de la ecología, porque ellos piensan que defienden que había que sacar todas las plantas que no fueran autóctonas. Y esas ideas, que no eran racistas ni raciales, fueron manipuladas por los líderes, los jerarcas nazis, hicieron una transposición de la botánica a la etnia humana. Y entonces, claro, había que también depurar la raza de los indeseables, ¿no? Entonces, el jardín tiene esta polisemia, o sea, no es unidireccional, ¿no? Y esto lo hace atractivo, para mí lo hace atractivo, porque de algún modo es capaz de esa manera encerrar contradicciones humanas tremendas, ¿no? Es decir, entonces encierra, diríamos, esa dimensión ecológica, pero encierra la contraria. O sea, hay jardines que son absolutamente un monumento a la vanidad, que no es una expresión mía, es la expresión que utilizó Jean-Jacques Rousseau, el padre del movimiento paisajista un poco y filósofo que todos conocéis de la educación, Paul Emilio y uno de los filósofos románticos, cuando vio Versalles dijo, esto es un monumento a la vanidad. Hay pequeños Versalles a cada vuelta de esquina, pero hay también otras muchas cosas, ¿no? Entonces, esta dualidad del jardín me parece muy atractiva a mí, para hablar, porque al final te permite hablar de los seres humanos y te permite no sé, abarcar toda la polisemia, ¿no? las facetas que hay en los seres humanos. ¿Querías hacer algún comentario tuyo, no? Por conocimiento sobre el fenómeno bonsai. El fenómeno bonsai, ¿no? Como jardinería, o sea, como relación con... Mira, no lo conozco mucho. He visto a un maestro en París, a un maestro japonés, trabajar, ¿no? Y me quedé una tarde viéndolo, ¿no? Para intentar entenderlo, porque para mí era un acto, una práctica de la crueldad, ¿no? Pero entendí también algo, o sea, es esta extraña característica de los seres humanos, que nadie amaba más que el que le hacía daño, ¿no? O sea, ese maestro japonés pasaba, pero antes de cortar una rama, estaba 1 hora y media, 2 horas, y después cogía la tijerita y hacía clic. Y él estudiaba el árbol y yo lo estudiaba a él, ¿no? Y me quedaba fascinado porque me parece que es una expresión de muchas de la dualidad de la cultura humana, ¿no? La cultura humana en gran parte es crueldad, aunque no lo queramos ver así, ¿vale? Y es una crueldad muy sofisticada, muy sublimada, ¿no? Pienso, no sé, bueno, se me viene a la cabeza una frase de Burle Marx, que es un jardinero paisajista brasileño, que fue el primero que reivindicó las plantas autóctonas en su país, ¿no? Que era un tío de origen alemán, y descubrió, no sé, me viene a la cabeza por lo que hemos hablado antes, ¿no? Él es de origen alemán, pero ha vivido en Brasil, y cuando con 19 años lo manda a su familia a conocer sus descendientes, descubre las plantas en los invernaderos de Berlín, las plantas autóctonas que están como las que él conocía de todos los días, están convertidas en plantas exóticas en un invernadero tropical en Berlín. Y entonces empieza a ver con distintos ojos lo que ha visto todos los días, purifica la mirada de algún modo, reaprende a mirar. Y a partir de entonces empieza a comprometerse con el movimiento, bueno, empieza a introducir las plantas brasileñas en el paisajismo.
y al mismo tiempo él de su bolsillo y como miembro participa en expediciones botánicas, ¿no? Pues este señor, que no escribió apenas porque no era daba la escritura, pero que es una persona a la que siento una grandísima admiración, es un arquitecto del paisaje, Roberto Burle-Marx, tiene una frase que dice que los jardines devuelven a las personas lo que de alguna manera la ciudad les robó, ¿vale? Entonces, a veces pienso en eso, ¿no? Los jardines, de algún modo, nos devuelven un trozo de lo que nos ha robado la ciudad, ¿no? Como si los jardines hubiesen un poco un trozo de ese corazón verde que tenemos todos, ¿no? Y no sé si te he respondido porque me he ido un poco por las ramas, ya que estamos llegando, pero... Una pregunta más y ya cerramos. Hace un año y medio, para poner énfasis en lo que es el ingenio y la innovación, escuché que en Italia, pero en la costa, en el agua salada, Sí. donde llegaba la luz solar, ponían hacer horticultura, pero en el agua salada, con un refrán. Y que parece que sabían tomates y muchas cosas. Y a mí me pareció raro, digo, como en agua salada. Pero claro, es que llegaba la luz del sol ahí, hasta cierta profundidad, y por lo visto esas tomates, variedades de tomate y pepinillos y otras cosas se daban ahí. Y es sorprendente, eso lo vi en un reportaje en la televisión. Es que... Me costó creerlo, pero quiero Es verdad. saber qué opina Santiago sobre ese tema. A ver, a mí me fascina todo esto que dices, porque además yo no lo he visto en directo, pero he visto una cosa parecida. Tendemos a olvidar que los mayores jardines están bajo el agua. Quizá el organismo vivo más grande no son las secuoyas, como pensamos, sino son la posidonia y algunas praderas subacuáticas, ¿vale? Esto es una cosa. Otra cosa, por ejemplo, proyectos de reverdecer hasta el extremo de utilizar... Me parece que podría ir por ahí quizá el futuro. Mira, vi hace no mucho un experimento que había en Nueva York que lo quieren extender, que es hacer jardines subterráneos. Es lo mismo, en vez de bajo el agua, bajo el suelo. O sea, convertir, por ejemplo, las vías del metro en jardines, con un determinado tipo de luz, con un determinado tipo de planta, es decir, en esta dinámica de reverdecerlo todo, de volver otra vez a renaturalizar las ciudades, pues creo que todos los esfuerzos serían buenos. O sea, no vamos a volver al jardín que hemos perdido, pero podemos reconectar, ¿no?, con él. A ver si soy capaz de pensar tres conceptos que me gustaría relacionar, los que yo relaciono constantemente. El agua, los cuerpos ecológicos y las plantas autóctonas. Lanzarote, el agua que se extrae del mar, está deteriorando los suelos. Para conseguir un huerto ecológico de primera calidad es necesaria agua pura, agua de lluvia. Todas las azoteas de la isla son unos grandes cazadores de agua, pero ni autoridades, ni arquitectos, ni oficinas técnicas de ayuntamientos están teniendo en cuenta esto, y es más, nos estamos planteando sacar el agua debajo de las piedras. Sin embargo, la que cae de la lluvia directamente, botándose constantemente al mar. Es decir, con esto ayudaríamos al suelo a tener huertos ecológicos de calidad, y además hay otra parte que es que en esta isla hay muchísimas plantas autóctonas que hace años el Cabildo en su granja nos las facilitaba por muy poco dinero. Y ahora, si estoy equivocada, pero yo ya hace años que veo que ese servicio no está. Es decir, se pueden crear unos huertos maravillosos en Lanzarote y unos jardines de que hay un señor que me podría corregir, porque sabe un montón de esto, de plantas autóctonas, con las plantas que están aquí. Y con el agua, la escasa agua que cae, con el montonazo de metros cuadrados que tenemos para aprovechar. Tienes toda la razón. O sea, todas las culturas tradicionales, mira, en Ibiza, nosotros lo estábamos hablando, el agua de las azoteas, tenemos el mismo problema. El agua de las azoteas, de las cubiertas planas, se cogía en cisternas. Incluso, no sé, yo en una casa que construí lo hice así y prácticamente puede ser autosuficiente. Llueve un poco más que aquí. Pero esto que dices es, creo, fundamental. O sea, esto es educación medioambiental básica, fundamental. Y además,
lo que has añadido de proveer de plantas autóctonas a la gente para que... Esto es muy importante. O sea, no sé, he estado este verano en Nantes, ¿no? En una ciudad francesa, donde el ayuntamiento hacía eso. Facilitaba a la gente, se la regalaba. O sea, tú tenías que ir a un sitio, te apuntabas y te daba un set y tú lo plantabas. No costaba nada. Todo era... así vamos construyendo una... Simplemente. Pero es importantísimo, esta simplicidad es sobre la que va a durar, la otra no. Yo estoy en tu bando, vaya, totalmente. Finalizamos entonces, ¿alguna pregunta más? ¿La última o cerramos? Pues si no hay ninguna pregunta más, te agradecemos profundamente. Nada, yo a vosotros, es un placer para mí. Venida a la isla de manera desinteresada. De isla a isla. De isla a isla, Sí. el esfuerzo que es coger. Estamos lejos, Sí, estamos lejos, pero hay muchos parecidos. Sí, lo estoy viendo, hay muchísimos parecidos. Y hablando antes también, pero estamos lejos. Pues mañana le enseñaremos un poco la ciudad. Nos iremos a ver algún que otro jardín. Claro. ¿En la ciudad? ¿En Arrecife? No te has visto. Solo en plaza. Aquí están los parques en plaza. Pues sí, lo veremos. Y bueno, pues nada, que muchísimas gracias. A vosotros. Damos como regalo siempre damos a todos los ponentes un libro que nos parece delicioso también, que es El pingüino y el leviatán. Que porque hay sociedades que cooperan y las que cooperan son mucho más fructíferas y más Sin felices duda. también. Gracias.